No veáis qué disgusto me llevé el otro día. Termino de montar la Airtight. No os digo nada, iba a decir el precio, ¿para qué? Termino de montarla y me pongo a hacer escuchas ciegas. La monto en el 1200, brazo SM5 y con el previo de Macintosh, el MP1100. El previo estaba nuevo, con lo cual digo, bueno, a lo mejor el preamplificador es nuevo, no está suficientemente rodado. Pero bueno, me pongo a hacer pruebas ciegas. Cojo un disco y al mismo tiempo, desde el conjunto digital, reproduzco la versión vinilizada de ese mismo disco, grabado con el mismo sistema, con la cápsula Denon DL103R, una cápsula relativamente económica. Y digo, venga, vamos a ver qué tal por comparación. Me siento y empiezo a hacer pruebas ciegas. A, B, A, B, A, B. Y no era capaz de distinguir la Airtight de chorrocientos mil euros frente a una Denon 103R. Horror. Y venga a hacer pruebas y más pruebas. Y ahora vamos a analizar música. Y ahora prescinde del mensaje musical. Y ahora céntrate en cómo suena esto, céntrate en cómo suena el otro, céntrate en cómo suena ese sintetizador, céntrate en la voz, céntrate en ese centelleo de los platillos, céntrate. Venga, busca. No, era todo igual. No era capaz de distinguir la Airtight de la Denon 103. Un disgusto tremendo. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, con el mando de distancia del Macintosh, empecé a toquetear la carga. Y se hizo la luz. ¡Qué jodido! Así como Denon te dice claramente que la Denon 103R funciona bien, cargada a 100 ohmios, en cambio, para la Airtight no había ninguna información por parte del fabricante. Y es una cápsula peculiar, porque tiene una impedancia interna ultra baja, 1 ohmio. Así que era cuestión de experimentar. A falta de ningún tipo de pista por parte del fabricante, me tocaba trastear. Y sentado en mi sillón, con el mando a distancia del preamplificador de fono, gran flexibilidad la de este cacharro, empecé a tocar la carga. Hasta que por fin se hace la luz. Cuando por fin, después de un buen rato, empiezo a cargar a 200 ohmios, me doy cuenta que la Airtight se abre. Y de repente se hace la luz, y de repente las voces se vienen delante, y de repente la voz tiene más textura, y de repente los cimbales, de repente todo el extremo alto es mucho más rico, más detallado. La cargo a 400 ohmios y veo que todavía mejora más, todavía es más lúcida, todavía es más transparente, no gana en peso abajo, pero tampoco pierde, ojo, a pesar de que iba abriendo, sin embargo no iba perdiendo el extremo bajo. Ahí sí podía decir que seguía más o menos prima hermana con la Denon 103R, pero en el resto, la Airtight ahora por fin estaba diciendo, oye, yo soy una Airtight PC1 Supreme y tú eres una Denon 103, eres una gran cápsula, pero yo estoy en el Olimpo. Micro X, en fin, todo un baile de combinaciones, cifras, latín, griego, lo que queráis, todos los alfabetos mezclados, unidos, la moderna Babilonia hecha cápsula. Si veis la información de la página web de Airtight. ¿Quién no conoce Airtight? ¿Quién no conoce Airtight tanto por su calidad como por su... Airtight es un fabricante que siempre se ha dedicado fundamentalmente al mundo de las válvulas y decidió de repente sacar una cápsula. En la época en la que salía, por ejemplo, la Lyra, la en su momento Titan, que fue una de las que marcó época. Y dicen las malas lenguas que realmente la cápsula no ha sido fabricada por la propia Airtight, y yo me lo creo. Dicen que en realidad está detrás de la misma el mismo hombre que está detrás de MySonic Labs, que son unos productos también absolutamente impresionantes. Y de hecho, si os fijáis mucho en la estética externa, los fonocaptores, tanto los MySonic Labs como los Airtight, parecen muy semejantes. Así que no me parece descabellada la idea de que realmente detrás de la Airtight esté MySonic Labs. Pero con independencia de lo anterior, es un producto de los de fuera de parámetros, es un producto de los de referencia, es un producto de los prohibitivos, es un producto de Olimpo, es un producto de la pérdida del sentido, es un producto de hasta qué punto esto merece la pena o no, es un producto de un esfuerzo, de un tour de force, es un producto de todo eso, de lo que quieras y de más allá. Es
un esfuerzo titánico por mantener la impedancia baja. Tiene una impedancia interna de 1 ohmio. Curiosamente, otro de los datos que me lleva a pensar que está detrás de la misma el mismo diseñador, al menos. Muy semejante a lo que ocurre también con productos de Mysonic Labs o, por ejemplo, aunque ya no tengan nada que ver, de Transfiguration. Son fabricantes que se preocupan mucho por conseguir un nivel de impedancia interna muy baja en la cápsula. Veréis que otros fabricantes pues tienen productos con una impedancia interna de 40, 100 ohmios. En cambio, esta es de 1 ohmio. Eso se pone de relieve probablemente, como dije anteriormente, en lo que percibí en un principio cuando la monté, que no funcionaba bien a 100 ohmios, con una carga de 100 ohmios, sino que tuve que andar investigando. En este punto tengo que decir que la flexibilidad de un preamplificador de fono como el MP1100 de Macintosh ayudó mucho. He tenido también asociada la AirTight con el Luxman y ocurre que como el Luxman, sabéis, monta sus propios step-ups internos, utiliza sus propios transformadores internos para elevar la ganancia, y los propios step-ups no dejan de ser transformadores que tienen su propia impedancia, es mucho más complicado encontrar ese punto. Además, en el caso del Luxman no cuento con el mando a distancia que antes os enseñé. Eso hace que desde el punto de vista del probador o del enrea o del cacharrero sea un poco más complicado. Porque el Luxman, todos sabéis, utiliza una ruedecilla que no tiene pasos fijos y concretos, como puede ser, por ejemplo, el caso del Macintosh, sino que es una ruedecilla que es como un control de ganancia que es variable y, por tanto, no tienes una referencia tan fiable para saber qué carga estás aplicando y, además, hay que levantarse porque no tienes o no dispones de un mando a distancia. Entonces, el asunto del ensayo-error a veces se complica más y es más difícil encontrar el punto que, por ejemplo, con un preamplificador de esta otra naturaleza que os estoy mencionando. Entonces, dicho esto, ha sido con el Macintosh MP1100 cuando finalmente creo que he empezado a sacar todo el partido de la AirTight, que la había tenido en el cajón durante mucho tiempo y no me había vuelto a preocupar por ella hasta hace poco cuando he recibido el Macintosh. Sea quien sea el padre de la criatura, parece haber echado el resto en el material empleado en el núcleo de la bobina, ese SH Micro X Material, del que poca información o ninguna da. A partir de ahí, porque el resto es bastante convencional. El cantilever es de boro, ni siquiera se ha empleado diamante, ni siquiera da información del tipo de perfil que monta en la punta. No da información apenas, es decir, AirTight es muy parca en la información que nos proporciona. Solamente el hecho de utilizar para el núcleo de la bobina ese material especial, así como también dice haber empleado un tipo de bobinado, de cableado muy fino para la bobina, lo que le traduce o lo que hace precisamente que tenga esa impedancia tan baja. Y ahí se agotan, digo, parece, más allá de ese look absolutamente lujurioso del chapado en oro que presenta la cápsula, ahí se agotan todos lo que son los esfuerzos descriptivos de la cápsula, porque no tengo, a diferencia de lo que he hecho con la Benz, con las Denon, no tengo una gráfica de la respuesta en frecuencia que me gustaría mostraros, pero apuesto a que es tremendamente plana. No la tengo, lamentablemente, pero apostaría a que es bastante equilibrada, porque no tiene realces específicos ni en la zona alta, ni en la media, ni en la baja. Es una cápsula muy equilibrada, pero luego hablaré más del sonido. La instalé, es una cápsula que me exigió tocar bastante el SM5, tuve que variar un poco el ajuste, moverlo sobre la guía longitudinal que tiene el SM5 y después de haber hecho ajustes muy finos, dije que hacía tiempo que no la montaba, cuando la monté quise montarla muy bien, hice un montaje creo bastante pulcro, lo pasé por aquí. Este es un disco con el que tengo yo una relación amor-odio bastante interesante. Porque, como ya he comentado en alguna ocasión, tiene un par de pistas, concretamente la última, en la cara 1, la última, que son pruebas de anti-skate, que son muy difíciles de pasar, en concreto las pistas 8 y 9. Solamente hay una cápsula con la que he pasado todas las pistas del disco, os la enseño. Este prodigio que hay aquí. De ella ya os hablé en otro vídeo, la Denon DLS1. Es una cápsula muy poco conocida. Es una cápsula que lleva oro en la bobina. Tampoco especifica mucho en Denon en concreto cómo lo ha hecho, pero es cierto que luego la cápsula... Mira, aquí tenéis los proyectores, los deflectores de imagen. Como decía, con la Denon DLS1 paso todas las pistas del disco de pruebas de Hi-Fi News, incluyendo las de anti-skating, que son las más jorobadas. La AirTight Supreme, ¿para qué os voy a decir lo contrario?,
ha sido un absoluto desastre. Y aún así suena muy bien. Eso también permite extraer algunas conclusiones de hasta qué punto realmente pasar o no pasar las pruebas del disco de Hi-Fi News resulta tan revelador. Sonando también como suena la Airtight, realmente el hecho de que no haya pasado alguna de las pruebas de este disco a mí me dice bien poco. Sí ha pasado lo más importante, que es la pista que nos permite ver dónde está la resonancia del conjunto, para ver si la masa efectiva es la correcta o no. Teniendo en cuenta que es una cápsula que pesa 12 gramos de masa efectiva, teniendo en cuenta que a su vez los brazos SME, el SM5 tiene una masa efectiva de 10-11 según el propio fabricante, es la pista 2 de la cara 2. Es un test de la resonancia del conjunto cápsula-brazo. ¿Vale? Es un sweep de 25 a 5 Hz descendente, con un tono piloto de 1 kHz y que va sonando de forma continua a la misma vez que la voz, hay una voz en off que va describiendo cuál es la frecuencia en ese momento que se está reproduciendo y se dice 25 Hz, 25 Hz, y escucha un sonido continuo. Y a medida que el punto de la frecuencia de resonancia es el suyo, es decir, cuando entra en esa frecuencia de resonancia el conjunto, entonces se deja de percibir el pitido como algo continuo y ya empieza a escucharse como algo variable. Y ahí es donde está la frecuencia de resonancia. Si esa frecuencia de resonancia se sitúa por debajo de los 12 Hz, se dice que la masa efectiva del conjunto es óptima y por tanto no va a dar nunca problemas en la reproducción. Bien, en este caso no ha habido ningún problema, la he pasado satisfactoriamente. La frecuencia de resonancia se encuentra por debajo de los 12 Hz, con lo cual quizás sea una de las pruebas más importantes, pero también hay que decir, como he dicho en algún otro vídeo, que hoy en día la mayor parte de los fabricantes tienen esto muy en cuenta, no era así antiguamente, y la mayor parte de las cápsulas tienen una masa efectiva, con la mayor parte de los brazos que tienen una masa efectiva, que no suele presentar problemas en ese sentido. Pero bien, como dije anteriormente, no tengo gráficas, no tengo más que mostraros, que me gustaría, que ya sabéis que siempre me gusta darle un puntillo de rigor técnico a todo esto para mostraros cómo suena. Entonces me voy a tener que limitar ante esa falta de mayor profusión de detalles del fabricante, ante la falta de gráficas, ante la falta de todo, pues al final vais a tener que fiaros de lo que yo os cuente y cómo suena, So much love to that love, it was the world to me. Once I cried that the thought I was foolish and proud, and let him say goodbye. You came and brought me love again. Now I know that no matter whatever befalls, I'll never let you go. I will hold you close night and day. Is the saddest thing when it goes away.
love is the saddest thing when it goes away. Because love is the saddest thing when it goes away. Vais a tener que fiaros de lo que os cuente y cómo suena, Pues sabéis que cuando hablo de cápsulas siempre utilizo un recurso que puede ser un tanto manido, pero yo creo que a la postre es efectivo. Y es que os digo que aquí hay como un espectro que va desde lo lujurioso, romántico, gordito, coloreante, hasta lo analítico, ¿vale? Bisturí, disección, análisis, detalle, precisión... y entre esto está el punto medio, que sería el equilibrio. Y evidentemente pues habrá zonas grises, como en todo, ¿no? Aquí nos encontramos en el extremo de lo lush, nos encontramos cápsulas, por ejemplo, del tipo Koetsu Onyx, o nos encontramos con la Benz Micro LP. Curiosamente, cápsulas que tienen esos cuerpos con esa resonancia específica buscada por el fabricante, que son cápsulas que tienen un punto dado, porque yo creo que así lo ha querido el fabricante, que enfatizan el grave, a lo mejor también tienen un poco más realzada la zona de presencia de las voces, a lo mejor tienen un poco menos de centelleo arriba, pero tienen, y así también se garantiza que se enfatice el resto, con lo cual tenemos un balance tonal un poco desplazado hacia una zona del espectro. Curiosamente, como esas cápsulas que digo, estoy hablando de cápsulas de muy alto nivel, por otra parte, tienen unas magníficas características en cuanto a lo que se dice la trazabilidad, en cuanto a la traqueabilidad, en cuanto a que escarban muy bien dentro del disco, pues luego hay detalle. Hay detalle porque en definitiva penetra muy bien el surco, lee bastante bien, son cápsulas de baja salida, hay menos distorsión. Entonces al final, aunque el balance tonal pueda estar un poco desplazado, siempre hay presencia de la zona alta y no echas nada en falta. Pero eso sí, tienen una personalidad sonora muy marcada. En el extremo contrario, como tantas veces os he dicho, perdonad que me repita, tenemos los bisturís, tenemos esas cápsulas analíticas, esas de que te abofetean en la cara, esa que parece que los platillos de la batería los tienes aquí y que se te meten aquí y que alguno puede decir que te taladran aquí. O no, a mí particularmente también me llega a satisfacer ese tipo de sonido. Son esas cápsulas que son vigorosas, son tan enérgicas, son vibrantes, son excitantes, son una ventana abierta a la música. Está todo. Si la grabación es mala, suenan delgaditas. Si la grabación es buena, suenan centelleantes. Y ahí tenemos cápsulas del estilo de la Denon del S1, que el otro día teníais un vídeo para que lo podáis escuchar. Y muchos fuisteis capaces de identificar en el test Golden Ear hasta qué punto, por tanto, esto que pongo de relieve es cierto. ¿Veis cómo cuando hay diferencias se notan? Ahí están. Y también en este plano tenemos cápsulas como por ejemplo la Lyra Atlas, la que yo tuve en casa durante poco tiempo. En este caso también tenemos una Vandenhul Colibrí, la Lyra Titan. Son cápsulas que están en ese lado, son en ese lado de la precisión, en análisis, que hay quien dice, ojo, esto es opinable como todo, hay quien dice que eso sacrificaba la musicalidad. Para mí, con el tema de la musicalidad, tampoco significa mucho, ¿qué queréis que os diga? Como tampoco los transitorios ni los leading edge, pues bueno, yo no digo que sean menos musicales, son cápsulas que en definitiva son más analíticas, son más precisas, quizás sean más planas en la respuesta en frecuencia, y eso al final se traduce en lo que he dicho. El sonido puede ser un poco más delgadito, lo percibimos como algo más pequeñín, quizás como más desplazado al fondo, frente por ejemplo a aquellas otras apuestas en las que realzan la zona media, que parece que las voces se te vienen adelante, pero por contra suenan más grueso. En fin, tenemos ahí los dos extremos. Y luego tenemos el punto medio. El punto medio que para mí, por ejemplo, es el territorio en el que se mueve la HANA ML, que parece que siempre terminamos hablando de la misma, cuando ahora estamos hablando de otra. ¿Qué hay de mi libro? ¿Qué hay de mi libro? Mi libro ahora se llama Airtight PC1 Supreme. Pues ahí tenemos a la PC1 Supreme. Francamente, cuando anduve bicheando, cuando anduve trasteando, enreando para la compra de la Airtight, pensé que estaría en el terreno de las segundas. En aquel momento ya tenía la Benz Micro LP y tenía la Koetsu, y pensé que la Airtight sería del lado del palo de las analíticas. ¿Por qué? Bueno, pues esa impedancia tan baja, no sé si a lo mejor haber visto ese cuerpo chapado en oro me hizo asociarlo a un nivel subjetivo que yo no conocía, a nivel de subconsciente, me hizo asociarlo con las bobinas de oro de la Denon del S1, que es muy analítica. No sé, fuere como fuere, no sé por qué que yo tenía asociada la Airtight PC1 a esas cápsulas hiper mega resolutivas brillantes, y realmente lo es, pero equilibrada, está en el punto medio, es como una HANA ML. ¿Hasta qué punto es así que realmente no percibo
que nada esté fuera de lugar. Es una cápsula más easygoing, es una cápsula más facilonga de escuchar. Por momentos puede ser un poco menos romántica, puede ser un poco menos eufónica que una Benza o que una Koetsu, a quien le gusta eso, pero hay veces que las grabaciones son de su padre y su madre, hay veces que las grabaciones están un poco enfatizadas y a lo mejor con una Koetsu o con una Benza LP puede ser un poco desmesurado, mientras que pasas una cápsula, no digo yo delgada, pero sí un poquitín más ligerita en el grave, como puede ser el caso de la Airtight, y parece que todo está en su punto adecuado, está en su punto óptimo. Es el momento de comerse el arroz, que luego se pasa. No echas nada en falta arriba porque está todo perfectamente nítido, detallado. Os pongo un ejemplo con un disco que yo utilizo mucho. Es un disco que me gusta mucho, es una grabación antigua, pero que suena bastante bien, pero también es verdad que por momentos suele ser especialmente brillante y la sibilancia se deja notar mucho. Que es un disco de Harry Belafonte, creo que es el Returns to Carnegie Hall, en el que está cantando Harry Belafonte Returns o no sé cuál de los dos. Sabéis que hay dos discos míticos de Harry Belafonte en el Carnegie Hall y uno de ellos canta la canción de Jamaica Farewell. No os la pongo por copyright, porque ya sabéis que YouTube me pega tijeretazos. Pero es verdad que es una canción que por momentos, cuando Harry Belafonte canta, se deja sentir mucho la sibilancia. Además es una canción que también utilizo mucho porque en el canal derecho está grabado, o la grabación, el ingeniero lo hizo así, los platillos de una batería que está situada remotamente, por lo menos en la sensación que se da cuando uno la escucha. Yo no sé cómo sería la grabación en su momento de verdad, pero uno tiene la sensación de que el cantante está bien presente al frente, un poco al fondo desplazado, y a la derecha hay una batería que parece que suena mucho más pequeñita, parece como que estuviese retirada, y hay alguien tocando los hi-hats, marcando el ritmo, ¿vale? No hay percusión de batería propiamente dicho, es decir, no está nadie aporreando los tambores, las baterías, pero sí lo que son la parte metálica, y está ahí al fondo marcando el ritmo, pero muy bajito. Y esto puede no escucharse con determinados conjuntos. Esto es un conjunto, por supuesto, no solamente hablamos de la cápsula, hablamos del altavoz, hablamos de la amplificación, pero bueno, si uno tiene más o menos ya conocido su sistema y sabe que su sistema es capaz de llegar a reproducir eso, si la cápsula está en el nivel de las menos resolutivas, eso se percibe poco o no se percibe. Si nos vamos al extremo de las cápsulas hiper mega resolutivas, está ahí mucho más presente. Pero al mismo tiempo llega Harry Belafonte y te pega un latigazo con la sibilancia. Entonces dice uno, bajo, al final esto es un poco de equilibrios, ¿no? Trading, trade-off. Tenemos presencia, tenemos detalle, tenemos análisis, pero tenemos chillidos. Y en el extremo contrario tenemos una voz más suavita, no están con aristas metálicas, no tiene sibilancias, pero por otra parte no escucho los platillos. Sin embargo, llega una Hannah ML, y ya sé que ahora no estamos hablando de ese libro, sino que estamos hablando de la Airtight, llega la Airtight PC1 Supreme y lo pone todo más o menos en su sitio. Es verdad que sigue siendo un poco sibilante, para que lo vamos a negar, pero los platillos también siguen ahí. Por eso es una cápsula muy equilibrada. Otro tema del que también hablo mucho, por las mismas razones, es el tema de Jacinta, que este sí lo podéis escuchar porque este no tiene protección de copyright en YouTube, que es un disco que tiene un grave retumbón y además también puede tener sibilancia. Y además tiene unos pianillos, tiene una escalera de piano que suena muy melódica. Y además tiene presencia y tiene mucho detalle analítico de micro detalle, esto que llaman micro detalle. Muy bien, con la Airtight notas como ese bajo está ahí, pero ya no es retumbón, y al mismo tiempo sigues escuchando los platillos, sigues escuchando la voz de Jacinta, pero con menos sibilancia, y cuando entra el piano notas una textura, notas una riqueza, lo notas melódico. Y aquí ya sé que estoy utilizando un lenguaje que es un poco abstracto, ya sé que este es el típico lenguaje de reviewer que lo dice todo, pero en realidad no dice absolutamente nada. Yo no voy a utilizar musical, que no es nada, pero sí que es verdad que lo noto como más melódico. A ver, ¿qué diría yo? Es como que las notas tuvieran como más riqueza. Utilizando un ejemplo pictórico, imaginaos un lienzo impresionista, imaginaos Cézanne o Van Gogh que está pintando sus girasoles, imaginaos que al reproducir una nota musical la pintas en un lienzo, la plasmas en un lienzo con pegotes, con lo que es la pintura, ¿vale? Sobre el lienzo,
y que en vez de haberle dado o haber empleado, por ejemplo, ¿qué te digo yo?, 50 pinceladas, le ha puesto 100 pinceladas. Y entonces, visualmente, la visión sigue siendo la de un cuadro impresionista, pero se acerca a algo más tupido, más denso, es como, ahora que dicen, más orgánico, es como más, una experiencia más global, en cuanto que parece que estás percibiendo más de lo mismo. Es lo mismo, pero es más. Es como una realidad aumentada. Es como un cuadro impresionista al que le hubieran añadido más pinceladas, al que le hubieran añadido más motas, más puntos de pintura, para que al final la sensación que te transmite sea la misma, pero mejorada. Pues así pasa un poco cuando escuchas ese piano tan melódico en el tema de Giacinta, por poner un ejemplo. Pero podría seguir poniendo ejemplos y aburriéndose, y termino con uno que también me ha parecido muy ilustrativo. Es el de Pink Floyd, The Wall. No sé cuál de los temas de The Wall, porque ya sabéis que en The Wall hay varios temas que se llaman Another Brick in the Wall, ¿no? Uno de ellos. Hay uno de ellos que, por cierto, no tiene un grave especialmente poderoso, es un grave que no baja mucho, pero está en la zona de los 80-90 hercios, con lo cual te da esa patada de gorila macho de 300 kilos aporreándote el esternón, que dice uno, bueno, pues realmente se está resolviendo bien el grave. Pero la forma en que te presenta los coros de los niños, cuando los niños entran y hey, teacher, let the children, no sé lo que dice, los ves como con una flotabilidad, los ves flotando, están ahí, los tienes en tamaño grande, subes el volumen y los niños siguen teniendo la misma edad, pero parece que hay más niños, o parece que los niños cantan más alto. Y dices, joder, esto es diferente. Y cuando entra la guitarra, que hay un punto en que entra la guitarra al fondo, es una guitarra que tiene un nivel de distorsión buscada, pues una guitarra tocada con un amplificador, es una guitarra que distorsiona, pero no es una distorsión audible, no es una distorsión de la grabación, es la distorsión natural de la guitarra, de la forma en que el intérprete la ejecuta. Y para escuchar los pequeños matices de esa distorsión hace falta efectivamente un conjunto que sea resolutivo. Pues en este caso veo que la AirTight PC1 mantiene ese nivel de resolución que se hace preciso para poder escuchar ese nivel de distorsión de esa guitarra, que digamos que es una distorsión como de muy bajo nivel, porque realmente lo que puede predominar en un momento dado es el pasaje o el mensaje musical principal del solo de guitarra. Y digamos que lo que está escondido, lo que subyace, es la distorsión. Es ese detalle que te dice, ojo, esto no lo había escuchado antes, que pone de relieve que estás ante una magnífica cápsula traqueadora, ya sé que esto no existe, es una invención mía, estás ante una cápsula resolutiva, estás ante una cápsula con un nivel de distorsión muy bajo, estás con una cápsula con un balance tonal impecable, estás con una cápsula que es de referencia, ni más ni menos. Esa es la AirTight PC1 Supreme. Y me diréis, claro, pero es que está la HANA. Pues que la HANA es prima hermana, realmente. Pero no quiero hablar de ese libro hoy, que lo hemos dicho muchas veces. Hoy estamos hablando de la AirTight. Sí, la HANA participa mucho y está, si no al mismo nivel, está muy cerquita de esa AirTight PC1 Supreme a un precio ridículamente inferior. Sí, esa es la realidad. Hay un plus cuando escuchas la AirTight sobre la HANA. Hay un plus, sí, hay un plus. Pero ¿cuánto de plus? ¿Hasta qué punto ir más allá? Cruzar el Rubicón realmente interesa. ¿Cuántos soldados se pierden cruzando el Rubicón para llegar hasta el otro extremo? ¿Merece la pena o no merece la pena? Pues yo creo que la mayor parte de los usuarios realmente estarían muy sobradamente contentos con la HANA ML frente a una cápsula esta que es rizar el rizo, es la ley del rendimiento decreciente, la ley del rendimiento decreciente llevada hasta sus últimas consecuencias. Es una cápsula buena, excelente, magnífica, sí, de lo mejor, entre lo mejor, pero es cierto que a costa de un precio tan elevado que al final ese plus que aporta se deja notar y mucho en la factura económica. Y si aquí queremos abrir el melón del debate, si queremos, y ya me estoy extendiendo mucho, tenemos cápsula de 1000 frente a cápsula de 11.000. ¿Y si invertimos en una cápsula de 1000 y nos reservamos los otros 10.000 para unos altavoces? ¿O qué me dices si invertimos esos 10.000 en una amplificación? ¿O qué me dices si invertimos esos 10.000 en un brazo o en un plato? ¿O en un preview de fono como el Macintosh MP1100? Ahí lo dejo.